Vamos a la palabra de Dios. Les voy a pedir que nos regalen unos minutos de su atención, que creo que esta es la parte más importante de esta cena, conferencia. Ahora vamos a recibir alimento espiritual dirigido a los matrimonios. Hagamos una oración. Padre, gracias por estar en medio de nosotros, por manifestarte en medio de nosotros de diversas maneras. Lo haces de una manera especial cuando te adoramos y te cantamos. Pero cuando abrimos la palabra y abrimos nuestros oídos y disponemos nuestro corazón, tú te manifiestas también de una manera poderosa. Tu palabra transforma nuestras vidas. Tu palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy, Señor, te pedimos que eso hagas. Estamos dispuestos a que tu palabra penetre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta fecha los comercios se pintan de rojo, ¿cierto? Por todos lados hay globitos, hay ositos, hay florecitas. La florecita que normalmente te costaba $5, ahorita te cuesta 50 y así, ¿no? Bueno, la cultura en la que vivimos pues nos empuja a considerar esta fecha. ¿Qué más hay? Hay ofertas, se venden flores por las calles, hay cenas especiales, los restaurantes están llenos, están abarrotados. A donde tú vayas, la fila es larguísima para poder sentarte en una mesa. Y qué bueno que nosotros pudimos apartar esta fecha especial para hablar del matrimonio, para hablar del verdadero amor. Y el título de esta enseñanza es Matrimonio, un lugar para morir. Si toman notas, matrimonio, un lugar para morir. Pues nosotros queremos ir más allá de una fecha que el mundo nos impone como para recordar el amor, recordar a la amistad y estas personas especiales. Más allá de una fecha, el matrimonio se vive en la vida diaria. Y hablando de vida matrimonial, la gente se suele referir al matrimonio de diversas maneras. Para algunos el matrimonio es un contrato que se firma. Para otros es una sociedad donde cada parte aporta algo material. Para otros es una meta que hay que alcanzar. Para los solteros, ¿verdad? Cuando me case es como la meta que tienen en la vida. Otros lo entienden como un medio para ser feliz, un medio para obtener felicidad. Y no falta quienes lo ven como una solución simplemente para no estar solos, para estar acompañados de alguien más. Antes de continuar con el tema, me gustaría que cada uno pensemos algo. Piensen en alguna frase que escucharon, con la que crecieron escuchando acerca del matrimonio. Piensen, no la digan en voz alta, solo pónganla en su mente. Alguna frase con la que ustedes crecieron escuchando que tiene que ver con el matrimonio. Una frase que describa el matrimonio. Puede ser algo que escucharon en su casa, algo que vieron, algo que se repite mucho, y guárdenla por ahí un momentito, ahí en una parte del disco duro ahí de su cerebro. Yo les voy a dar algunas de las citas de diferentes personas que han querido definir el matrimonio con palabras. Por ejemplo, Immanuel Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, definió así el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas de distinto sexo para la posesión recíproca de las facultades sexuales durante toda la vida. Eso dijo Immanuel Kant. Después, siglos más adelante, Simone de Beauvoir, una filósofa y escritora francesa del siglo XX, escribió esto sobre el matrimonio. El matrimonio es una institución destinada a regular la vida sexual y económica de los individuos. Tiempos después, en tiempos más recientes, Woody Allen, algunos lo conocen, un cineasta contemporáneo, en una entrevista dijo: el matrimonio es un intento de resolver juntos problemas que nunca existirían si no se hubieran casado. Son intentos claros, crudos, de definir qué es el matrimonio desde la experiencia humana, yo diría desde la mala experiencia quizás, desde la filosofía o desde la misma cultura. Y nos muestran cómo el matrimonio se ha entendido, cómo el matrimonio se ha explicado y cómo ha terminado reduciéndose a distintas categorías a lo largo del tiempo. Pero la Biblia nos dice claramente cómo se entiende el matrimonio. Vamos a Efesios 5:32. Si no trajiste tu Biblia, míralo, ahí está el versículo que vamos a estar leyendo. Aquí lo hicieron de manera bonita y ahí se pueden tomar una foto al final para el Instagram. Bueno, nosotros somos más de Facebook, ¿verdad? Instagram es para los chavos. Efesios 5:32, fíjate cómo la Biblia usa una palabra muy distinta a lo que la filosofía, la cultura,
lo define. Dice Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Tú que tienes tu Biblia ahí abierta, te vas a dar cuenta que ahí en Efesios 5, unos versículos atrás, está hablando acerca del matrimonio. Y así es como se refiere al matrimonio, como un misterio. Y quiero aclarar, la palabra misterio no tiene nada que ver con nada de terror, para nada. La palabra misterio es una palabra poco común para nosotros, y más en cuanto a lo que tiene que ver con el matrimonio. Es una palabra que aparece en las cartas paulinas, en las cartas del apóstol Pablo, cuando quiere describir algo que es profundamente espiritual, cuando quiere describir algo que tiene un alcance redentor. Pablo escribe a creyentes en Éfeso, una ciudad muy, muy grande, así como esta, una ciudad muy importante dentro del Imperio Romano, en donde se encontraba el templo de Artemisa, lo que moldeaba la cultura, la manera en la que la gente entendía las relaciones, el orden social, el matrimonio, por cierto. Y dentro de ese entorno, el matrimonio formaba parte de la estructura de la sociedad, así como hoy. Estaba integrado a la vida familiar, a la vida legal, a la vida económica, y era algo que todos conocían, era algo que todos practicaban. Pero aún así, cuando Pablo llega a este punto en su enseñanza, ahí en la epístola a los Efesios, introduce una palabra que obliga a los efesios, a los cristianos en Éfeso, a mirar más allá de la cultura. Al llamar al matrimonio misterio, está señalando que hay algo que requiere atención, que requiere revelación de Dios, que requiere que Dios nos lo muestre. Cuando él usa esta palabra en Efesios, aparece ligada a otras palabras y a otros temas en la epístola que estamos estudiando en la iglesia, de hecho los viernes. Aparece ligado a la unidad. Pablo ha hablado acerca de unidad en la iglesia, la formación de un solo pueblo formado por entes completamente distintas y opuestas, judíos y gentiles. Y es cuando Pablo utiliza esa palabra misterio y dice, el misterio que ha sido revelado ahora, ¿cuál es? Una sola iglesia, un solo pueblo formado por gentiles, formado por judíos. Y ese misterio había estado presente en el plan de Dios desde el principio, pero no había sido comprendido con claridad hasta que Cristo vino, hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, y lo presenta Pablo como algo que Dios da a conocer en su tiempo. Y qué bendición es que tú y yo podemos vivir en este tiempo en donde este misterio ya ha sido revelado. Y así Pablo redefine la manera de entender al pueblo de Dios. Por eso resulta muy significativo aquí en Efesios capítulo 5 que estamos leyendo, que vuelva a utilizar esta palabra llamada o conocida como misterio en relación ahora con el matrimonio. Está usando Pablo un lenguaje que puede ser quizás algo técnico, teológico, pero lo aplica a una relación muy, muy práctica, que es el matrimonio, la esposa y el esposo. Y es interesante que no es un tema diferente a la epístola, sino que es una expresión de algo que previamente dijo Pablo, y es andar en amor, vivir en amor. Así como judíos y gentiles fueron unidos en un solo cuerpo, Cristo se une a su iglesia de una manera profunda, de una manera real, de una manera permanente. Así que el matrimonio se convierte en un lenguaje visible de una realidad espiritual que es mucho mayor. La individualidad se convirtió ahora en unidad. La individualidad se convierte en unidad. Y cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de Cristo. Al hablar de Cristo y de su iglesia, estamos viendo también el significado más profundo del matrimonio. Ahí ese misterio deja de ser una palabra teológica y se vuelve una relación que se encarna y que se expresa en nuestra vida cotidiana con esa persona que tienes ahí a un lado. Si hablamos de Cristo y hablamos de su iglesia, hablamos de una historia que comienza con una entrega. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Efesios lo dice así, ahí en el capítulo 5, pero en el versículo 25. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo presenta el amor de Cristo, aquí en Efesios 5:25, como una acción concreta. Cuando en el mundo pensamos que amor tiene que ver con sentimientos, con emociones únicamente, amor tiene que ver únicamente con chocolates y flores y ositos de peluche,
La Biblia nos enseña que amor es entrega. Digan, entrega. Y si hablamos de Cristo, pues Cristo se entregó por completo. Él no dio una parte de sí, se entregó por completo. Tomó hasta la última gota de dolor de esa copa, Él la bebió y se resistió a tomar cualquier tipo de anestesia para poder sentir así completamente, experimentar ese dolor. Ese amor de Cristo llegó hasta la cruz del Calvario. Y estas palabras de Efesios fueron escuchadas y leídas por hombres y mujeres que ya conocían al Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen al Señor Jesucristo ya? Bueno, así estas personas estaban escuchando, personas que ya conocían al Señor, personas que ya habían oído y respondido al Evangelio y que ahora estaban viviendo su fe de una manera cotidiana. Para ellos, la entrega del Señor Jesucristo era una experiencia que había marcado sus vidas, porque esa entrega de Jesús marcó nuestras vidas, al menos hizo la mía y la de mi familia. Hubo un antes y hubo un después. Eran personas que habían sido alcanzados por ese amor, que habían sido transformados por Él, que estaban siendo sostenidos por Él, así como nosotros. Y así Pablo presenta a Cristo como alguien que ama entregándose. Y desde ahí comenzamos a entender el lenguaje que se usa para hablar de matrimonio. En este pasaje, ahí en Efesios 5, Pablo hace una comparativa, compara al esposo con Cristo en cuanto a la función. Cristo es cabeza de la iglesia y eso nos encanta a nosotros los varones, ¿verdad que sí? Nos encanta que nos digan que somos la cabeza. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero el énfasis no está en el rol, no está en el esposo, sino en Cristo. ¿Por qué? Porque si las esposas nos voltean a ver a nosotros, como que sí se batalla para ver a Cristo. No digan amén, hermanas, por favor, no queremos que esto termine en consejería. Las esposas deben ver a Cristo, no tratar de vernos a nosotros, sino ver a Cristo. Y si ven a Cristo, pues después van a voltear a ver a nosotros y van a ver algunos elementos de Cristo, pero siempre Cristo está por encima porque Él es la cabeza. El énfasis está en cómo Cristo actúa en la vida del esposo y en la vida de la esposa. Ese énfasis se hace más cercano cuando Pablo le escribe a otra de las iglesias, a la iglesia en Filipos. Vamos a Filipenses 2, versículo 5. Ahí se encuentra este canto que estábamos cantando al final. Fue extraído de esta porción de la Biblia. Estoy diciendo que en Efesios Pablo compara a Cristo con el esposo o al esposo con Cristo, pero aquí en Filipenses habla a todos los creyentes, no solo al esposo, sino a todos, varones y mujeres. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este llamado que hace no distingue hombre o mujer, es para ambos, no solo para los casados, también para los solteros, para todo aquel que ha sido alcanzado por el Señor. Y ahí aparece la palabra sentir, que significa manera de pensar, del griego phronema, manera de pensar. Entonces Pablo describe esa manera de pensar mostrando a Cristo, pero ¿cómo? Cristo despojándose de su gloria. Pensemos en Cristo despojándose de su gloria, sentado en el trono del Padre, con esa gloria que Él tenía, que Él describió mientras que estaba acá. Dijo, Padre, glorifícame con esa gloria que yo tenía cuando estaba junto a ti. Bueno, estaba el Hijo en gloria junto al Padre y Él se despoja de esa gloria, no de su divinidad, porque nunca dejó de ser Dios. Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, y Él se encarna, se hace hombre, y ahí se despoja de su gloria, se hace como un pequeño bebé que nosotros recordamos en Navidad. Se despoja de su gloria, toma forma de siervo, porque cuando crece lo vemos al Señor Jesús iniciando su ministerio, su servicio, haciendo bien a los hombres, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, muchos milagros, haciendo bien, y después descendiendo hasta lo más bajo, hasta una muerte que no le correspondía. Estamos pensando en Cristo, quien siendo inocente, no habiendo conocido pecado, se hizo pecado por nosotros. Y eso es lo que Pablo presenta como la humillación de Cristo, no como una pérdida involuntaria, sino como una entrega que Él asumió. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie me la quita, yo la doy. Y el Señor Jesús lo vemos no defendiendo sus derechos, no aferrándose a su posición de cabeza,
no buscando afirmarse a sí mismo, sino entregándose. Cuando Cristo se coloca como referencia para la vida cristiana y cuando el matrimonio es presentado como una expresión visible de esa relación, la dinámica en el matrimonio tiene que cambiar. Por esto es muy importante que conozcas a Cristo si no lo conoces, que recibas a Cristo si no lo conoces, porque si no experimentas este amor, si no experimentas la entrega de Cristo por ti y su sangre derramada en la cruz, te va a ser muy difícil entender el matrimonio, porque es un misterio, como lo dice Efesios. La relación, cuando se comprende desde Cristo, se deja de construir desde la autopreservación y se comienza a tomar como una entrega. Se comienza a percibir desde la entrega. Y es en ese punto en donde el matrimonio empieza a mostrar su verdadero peso. A la luz de Cristo, el matrimonio termina siendo un lugar donde el yo se confronta, donde aprender a morir cada día se vuelve parte del camino. Fue lo que dijo Jesús. Dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, todo el que quiera seguirme, tome su cruz. Eso implica muerte. La vida cristiana implica muerte. Y el matrimonio cristiano, pues es en donde ponemos por práctica esa muerte al yo. Jesús dijo: niéguese a sí mismo. Bueno, antes de seguir, les voy a pedir algo muy sencillo. Si estás sentado, sentada junto a tu esposo, que sí debe ser, tómense de la mano un momentito. A ver, vamos a empezar románticos. No es para orar ni para hablar, solo tómense de la mano. El matrimonio no se vive en teoría. Yo pudiera darles aquí muchos conceptos acerca de matrimonio. El matrimonio se vive junto a alguien, junto a esa persona que tienes tomada de la mano. Y muchas de las cosas que vamos a hablar a partir de aquí solamente se entienden bien si se escuchan juntos, si la escuchan los dos. Se entienden bien cuando se viven junto a esa persona que tenemos a un lado. Si quieren pueden soltarse la mano, si no, ahí pueden dejarla un ratito más. Voy al siguiente punto. Aunque el matrimonio implica unión, implica también separación. Porque para que esa unión ocurra, se tiene que separar cada uno de diferentes cosas. Y de eso vamos a hablar. El matrimonio, un lugar para morir al yo. Efesios 5, versículo 31. Seguimos ahí moviéndonos todavía en Efesios, hablando del misterio, hablando de Cristo como cabeza. Hemos visto que Cristo como cabeza se entrega por la iglesia, el esposo se entrega por su esposa, pero esa entrega es para esposo y esposa. La esposa también se entrega por el esposo. Y ahora vemos cómo la unión matrimonial implica separación. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Observa con atención el texto bíblico si lo tienes ahí. Hay una palabra clave ahí que es dejar. Digan dejar. ¿Dejar a quién? Dejar a padre y dejar a madre. Y quiero aclarar, eso no es un gesto simbólico, no es poesía, es un mandamiento que está incluso desde el Génesis. O sea, aquí está citando Pablo el Génesis. Entonces, aquí nos habla de un cambio de pertenencia. Ya no soy hijo de papi, hijo de mami, ahora soy de mi esposa. La esposa, ya no soy hija de mami, hija de papi, ahora soy esposa. He dejado a padre y a madre. Es un cambio también de dirección, porque los padres dirigen a sus hijos mientras que están en la casa, antes de que se casen. Aunque tengas un hijo de 21, si está en tu casa, no se ha casado y está en tu casa, tú eres el responsable de dirigirlo. Eso es lo que dice la Biblia. No es mi idea o así es en mi rancho, no, así es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, con ese dejar hay algo que muere. ¿Saben qué es? La independencia. ¿Se entiende lo que es independencia? O sea, pues yo me muevo para donde quiera, yo hago lo que quiera, yo como lo que quiera, etcétera. Así que aquí vemos algo que ya de forma implícita muere cuando hay esa unión. La independencia muere. Ya no se vive desde decisiones individuales, sino de una vida compartida. Desde allí se vive, desde una vida compartida. Ese paso que dimos, ¿recuerdas cuando te casaste? ¿Hace cuántos años, perdón?
Cuando te casaste, ahí estabas frente al ministro que te estaba casando o frente al juez, y ahí cuando él decía, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe, puede besar a la novia, tú estabas pensando en el beso, pero allí la independencia estaba muriendo, tanto la del varón como la de la mujer. Y ese paso marca el inicio del matrimonio, pero al mismo tiempo marca el inicio de una nueva manera de vivir. No podemos seguir pensando como solteros, es lo que estoy diciendo. De eso va a tratar lo que voy a seguir diciendo a continuación. Todo tiene que cambiar. Es una nueva vida, es dejar, es morir. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los conflictos más comunes en los matrimonios cristianos no nacen desde la falta de instrucción bíblica, al menos no en la congregación en la que nosotros servimos, y yo no soy el único que enseña. Hay instrucción bíblica. El otro día estaba platicando con mi familia y estábamos contando cuántos sermones he dado yo desde que se fundó la iglesia, y eran quién sabe cuántos, 700, no sé cuántos sermones he preparado. O sea, si tú has estado desde el día 1 aquí en la iglesia, has escuchado nada más de tu servidor 700 y tantos sermones. ¿Qué te parece? Si has venido viernes y domingo, si no eres de los que, no voy a ir, pero si 700, más de 700 sermones. O sea, muchos de los problemas, es lo que estoy diciendo, no es por la falta de instrucción bíblica, de enseñanza bíblica, porque además escuchas lo de Guadalajara, lo de Armando Alducin, lo de todo lo que te aparece ahí en internet, todo. Entonces no es por falta de instrucción bíblica, tampoco es por falta de amor, porque ese amor pues está allí, por supuesto. Estos problemas nacen de un yo que sigue buscando ocupar el centro, de un yo que quiere seguir siendo el centro. Y como decían en las películas, no cabemos los dos en el mismo pueblo. El yo de dos no caben en el centro. Es o se pone el yo de ella o se pone el yo de él. No funciona. Necesita ser puesto Cristo en el centro, y esos yos de cada uno tienen que morir. De eso es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, este tipo de problemas tienen que ver con tensiones constantes, cuando uno de los dos vive en el yo, desde sus propias expectativas. Y llega el matrimonio en el primer mes, en el primer año, y empiezan a pensar, yo pensé que esto sería diferente. Esas frases a lo mejor las han dicho o las han pensado. Yo me imaginé otra cosa del matrimonio. El otro día compartía un testimonio real de alguien que se acaba de casar, y pues las fotos en el Instagram se veían impresionantes, se veía wow, o sea, parecía así como Lucerito y Mijares, o no sé, la pareja del año, ¿no? Así, ojos de borrego a medio morir. Pero le preguntan a ella y le dicen, oye, ¿qué tal el matrimonio? Ni un año de casados. Y dice, es mucho trabajo. O sea, no es lo que me imaginaba. O sea, pensaba que iba a estar los pajaritos, así como las películas de Disney, dentro de la casa, y no sé, los 7 enanos. No sé qué se imaginaba que iba a haber ahí en su casa. Eso es vivir el matrimonio desde mis propias expectativas. Frases como, pues yo me esperaba más de mi pareja, de ella, yo me esperaba más. O sea, cuando estaba en campaña eran promesas muy distintas a la realidad que vivo hoy, ¿cierto? Porque como les digo a los jóvenes, el noviazgo es el peor escenario para conocer a alguien, porque en el noviazgo están en campaña, te muestran su mejor cara y te hacen un montón de promesas, y no, yo te voy a llevar a Londres y te voy a llevar a Roma, ni a Roma, Texas la llevan porque no tienen papeles. Y suenan ese tipo de frases en la mente, o se dicen con palabras, yo esperaba más. Ahora, cuando esas expectativas no se cumplen, llega la frustración, llega el reclamo. ¿Y dónde está lo que me prometiste? ¿Por qué ya no eres como cuando éramos novios? Llega después, con el tiempo, el resentimiento. Uno siente que da mucho, da de más, que se esfuerza más, que carga más peso, y el pensamiento empieza a girar en torno a lo que yo hago, a lo que yo aporto. Es que yo me esfuerzo, es que yo trabajo, es que yo trapeo, es que yo lavo. Y ahí está el yo dañando el matrimonio, un yo vivo que quiere estar en el centro. En otros matrimonios el problema se manifiesta en la necesidad de tener siempre la razón. Uno o los dos siempre quieren tener la razón, y cualquier conversación se convierte en un campo de batalla. Se convierte en competencia, o es que yo sé más, o es que tú no sabes, es que tú eres un ignorante, y es que, etcétera. Una simple conversación por un reel que vieron en Instagram o en Facebook, y empiezan a platicar, y eso termina en una batalla campal, porque ese yo
siempre quiere tener la razón. En otros casos, el yo se manifiesta de una manera más silenciosa. Aparece con indiferencia. Pues anoche te dolía la cabeza, pues hoy no te hablo. Te aplico la ley del hielo, ¿sí? Si te vi, ni me acuerdo, ¿sí? Y vas a la alacena y le aprietas todos los botes, todas las latas para que no pueda abrirlos. Vas al zinc y por abajo lo desconectas para que no le salga agua y te llame. Y entonces tú le digas, pues me duele la cabeza. No puedo aflojarte las latas, no puedo arreglar eso, me duele la cabeza, sorry, bye. Ya les di una idea que no la había pensado, pastor. No, eso no hay que hacerlo. En otros casos decía que se manifiesta en esta manera silenciosa, en esa falta de iniciativa para cuidar la relación. Y tu esposa te está diciendo, estas son las maneras de comunicar de las esposas. Oye, el vecino vi que llegó con unos globos para su esposa. Lo vi en el estacionamiento. Y tú dices, pues qué buena onda. O sea, en realidad te está diciendo, quiero globos, pero tú no entiendes. O sea, no entendemos, así somos, así se comunican con nosotros. Y de manera silenciosa dejamos de tomar la iniciativa para cuidar la relación, porque con un regalito, con un detallito, aunque sea un Ferrero Rocher, ya le puedes hacer feliz y decirle, mira mi amor, pensé en ti. Ya con eso la derretiste, ya con eso los dolores de cabeza disminuyen. No digo que desaparecen, pero disminuyen. Incluso en matrimonios cristianos comprometidos, en creyentes que se congregan, que pues le echan ganas, el ministerio puede llegar a ser un conflicto. Se puede convertir en algo que estorbe en el matrimonio. Y no estoy desanimando a nadie para servir, pero algunos se aferran tanto al ministerio y lo toman como una salida para no enfrentar los temas que tienen que hablar en su matrimonio. Todo eso tiene algo en común. El yo sigue vivo. El yo no solo sigue vivo, sino que está con esteroides. Está así el yo, ¿verdad? Sigue defendiendo su lugar. Por eso cuando el matrimonio se mira desde Cristo, algo fundamental se entiende. Es que el matrimonio no fue diseñado para afirmar el yo, sino para confrontarlo. Y en ese sentido, el matrimonio se convierte inevitablemente, como dice el tema de esta enseñanza, un lugar para morir. Morir al yo que exige, morir al yo que reclama, morir al yo que se protege, para que puedan hacer una relación marcada por la entrega, por el servicio, por ese amor que nosotros ya aprendimos de Cristo. Pablo les dice a los Efesios, ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros aprendemos a Cristo y desde allí vivimos el matrimonio. Cuando hablamos de morir al yo, estamos hablando de cosas muy, muy concretas que vemos todos los días en nuestra casa, cosas que vivimos todos los días en nuestra casa. Y a partir de aquí me voy introduciendo a espacios específicos donde esa entrega es práctica, donde el matrimonio nos va formando con el tiempo. ¿Cuántos años tienes de casado? Yo tengo 20 años. Sí, me casé como de 10, hermanos, yo sé. Tengo 20 años que esa mujer que está allí me ha estado formando a mí, ¿sí? Y yo sé que suena raro, pero yo también, ella puede decir lo mismo, él me ha formado a mí. De eso se trata el matrimonio, de formarnos unos a otros. La palabra dice que los que hemos creído en Cristo somos llamados a ser discípulos. ¿Y sabes dónde empieza el discipulado? Es hacer discípulos en nuestra casa. Mira a tu esposa, mira a tu esposo, ahí está tu discípulo, ahí está tu discípula, si existiera esa palabra. El matrimonio nos va formando, pero claro, cuando entendemos a Cristo, cuando entendemos la entrega de Cristo, cuando entendemos que el matrimonio es morir al yo. Antes de entrar a esta parte muy, muy práctica que voy a hablar, quiero que piensen en alguna área de su matrimonio en donde les cuesta ceder. Pero no pienses en lo que le cuesta ceder al otro, piensa en lo que te cuesta ceder a ti mismo. No lo digan, solo piénsenlo. Les doy algunas ideas. Puede ser el tiempo, puede ser el dinero, puede ser la manera de decidir, la comodidad, alguna manera de reaccionar. Ahora piensen en alguna frase que tú sueles decir en tu casa que comienza con yo. De nuevo, nomás piénsala.
Alguna frase que tú dices frecuentemente en tu casa que comienza con yo. Y eso es para darnos cuenta de que el matrimonio, tarde o temprano, se convierte en un lugar en donde ese yo queda expuesto. Y bueno, la idea es que cada vez que vayas a decir esa frase, ahora que ya la pensaste, que dices, no me había dado cuenta, pero sí digo mucho esta frase, yo, espacio en blanco, antes de que la digas, la pienses y recuerdes que el matrimonio es un lugar para morir. Vamos a ver algunos aspectos en donde podemos morir. Voy a presentar la problemática en cada uno de estos problemas y voy a presentar después la solución, para no hablar nomás de problemas, sino dar soluciones. En algunos matrimonios, el varón entra a la relación con la idea, a veces inconsciente, de que puede seguir decidiendo solo. Se toman decisiones importantes sin consultar con nadie, con su esposa tampoco. Cosas como compromisos, planes de agenda, cambios, cosas familiares, incluso decisiones económicas. Y quiero aclarar, no siempre hay mala intención. Estoy hablando del varón, estoy hablando a favor de los varones. Para aquellos que dicen, no, es que el pastor es bien feminista. Bueno, a favor de los varones digo esto. Ese tipo de cosas suceden, se toman decisiones sin consultar, pero no porque haya mala intención, sino porque simplemente estamos continuando la manera en la que hemos vivido por años. Algunos de ustedes vivieron solos acá en Estados Unidos por años y así vivieron y después se casaron. Bueno, hay una inercia que traemos, ¿no? De decidir, de hacer aquí y allá sin consultar con nadie. Pero recuerda, cuando dijimos que sí, esa independencia murió. Y con el tiempo ese estilo de vida comienza a afectar la relación. A veces no es un estallido, un pleito, un reclamo, vuelan platos, vuelan vasos, tazas. No es eso, simplemente se va anidando en el corazón de la mujer. Otra vez tomó una decisión y yo, como si no existiera, lo guardo en su corazón. Otra vez cambió de planes, invitó a alguien a la casa y yo, como si estuviera pintada, y lo va guardando, y lo va guardando, y lo va guardando. Y eso que se guarda, tarde o temprano, sale. Y sale generalmente acompañado de dolor, acompañado de frustración. Cuando sale, te lo marca por una ocasión que ocurrió y a ti te parece que es una gran cosa y dices, ¿por qué es una gran cosa de esto? Pero se nos olvida o no estamos conscientes de que ha sido un patrón que lleva años en nuestro matrimonio, que no nos dimos cuenta y que ella tampoco quizás se dio cuenta y no lo supo expresar hasta que ya era una metástasis, era un cáncer terminal. El problema no es solo la decisión que se toma, sino la lógica que hay detrás. Seguir actuando como si se caminara solo. Me casé, pero sigo actuando como cuando vivía solo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución práctica aquí? Es muy obvia, ¿no? El ajuste comienza cuando el varón entiende que consultar con su esposa no lo debilita. Consultar con su esposa no le quita autoridad, ni pierde su rol como cabeza o como director del hogar, por decirlo de una manera. Consultar para el varón es simplemente reconocer que ahora vive una vida compartida, que ya no son dos, sino uno. Incluir a la esposa en las decisiones importantes, ¿saben qué hace? Fortalece la unidad en el matrimonio. Construye la confianza, algo que hace mucha falta en los matrimonios. Aprender a detenernos nosotros como hombres antes de decidir, escuchar, considerar el impacto en la otra persona y en la familia, va cambiando la dinámica del matrimonio. Así que, varón, tranquilo, no estás perdiendo autoridad, tampoco estás pidiendo permiso. ¿Yo qué le voy a andar pidiendo permiso a mi esposa? No estamos hablando de pedir permiso, estamos hablando de caminar junto con tu esposa en todo. Vamos a ver ahora el otro lado de la moneda, vamos a hablar ahora de la mujer, que la mujer también entra en todo esto. En algunos matrimonios la dificultad nace desde una historia distinta. Hay mujeres que durante años vivieron solas, tuvieron que salir adelante solas y allí en ese salir adelante tomaron decisiones importantes, sostuvieron un hogar quizás, criaron hijos, resolvieron problemas sin el apoyo de nadie. Esa puede ser la circunstancia de alguien.
Y esa independencia muchas veces no fue decisión de la mujer, fue simplemente una necesidad, algo que se dio. Alguien la abandonó o qué sé yo, una necesidad. Y cuando llega al matrimonio, esta mujer, el soltar esa forma de vivir le cuesta muchísimo. Compartir decisiones, ceder el control al esposo, permitir que otro participe en áreas en donde mucho tiempo las manejó solas, puede generar tensión en el interior. Es decir, es que yo toda la vida le he hecho así, ¿cómo le voy a dejar a él ahora esta decisión o este tema? Se lo voy a soltar a él. Ay, cuesta. El riesgo aparece cuando esa independencia sigue marcando la relación y comienza a dificultar la construcción de una verdadera vida compartida. ¿Cuál sería la solución? Pues la solución es también simple: soltarle el timón al esposo. Soltarle el volante al esposo sin estarle diciendo, cuidado, el semáforo está en rojo, está en verde, pásale, el señor, la viejita, y parece que estás jugando a la lotería, ¿no? Soltarle el timón a tu esposo no te va a hacer menos capaz, menos inteligente, menos fuerte. Simplemente esa capacidad y esa fortaleza se va a reordenar. Aprender a abrir espacios, a compartir decisiones, a confiar procesos, permite que la relación matrimonial vaya creciendo. Así que el matrimonio no invalida lo que ambos, tanto el varón como la mujer, aprendieron en sus etapas anteriores. No lo invalida. Lo que hace es que nos invita a vivir todo eso de una manera distinta. Lo que antes hacíamos solos, en este caso la mujer, ahora se hace acompañada. Y dice la palabra que mejores son dos que uno. Veamos otra problemática. El matrimonio también se resiente cuando el tiempo que se le dedica al mismo matrimonio comienza a disminuir. Si algunos de ustedes han ido a los congresos de matrimonios pasados, uno de los consejos que se dan desde el púlpito, y consejo que yo también doy de manera personal, es: separen un día a la semana para estar solos. Pero no solo así como estás pensando, varón, espérame, ahorita llegamos ahí. Solos platicando, solos, viéndose cara a cara, un día a la semana. Puede ser en el patio trasero, puede ser en el parque más cercano, ingeniártelas, así como cuando éramos novios, ¿no? Nos las ingeniábamos. Me acuerdo que había veces que yo no tenía lana para, cuando salíamos mi esposa y yo, éramos novios, yo no tenía dinero, y le decía, oye, tengo unas ganas de ir al parque el día de hoy. Decía, sentarme así en el zacate, bien, yo creo que ella pensaba, ay, qué romántico. Lo que pasa es que no traía lana, o sea, traía $5 para la gasolina y eran prestados, era todo. Bueno, así también ya en el matrimonio ponernos creativos y decir, oye, ¿por qué no vamos al parque y platicamos tú y yo? Proponértelo una vez a la semana. Una vez al mes, quizás una salida a un restaurante, a un bonito restaurante. Vas ahorrando, le vas echando el cochinito todo el mes para que salgan a comer tú y ella solos. Cada 3 meses, una escapada a San Antonio, una escapada a Austin o algo así, de ida y vuelta. Un tiempo especial, manejando en la carretera, platicando. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? Ya me estoy adelantando a la solución, pero estoy hablando de ahorita la problemática. Decía que en el matrimonio el trabajo aumenta. El otro día me dijo un adolescente, ya me puedo casar. ¿Por qué? Porque tengo $200, decía. Había ganado $200 y decía que se podía casar. ¿Cómo ves? Así como Batman a Robin, así, ni tienes idea, ¿no? Y cuando uno se casa, pues el trabajo tiene que aumentar, las horas tienen que aumentar, el trabajo ocupa cada vez más espacio, las responsabilidades aumentan. Ir al correo antes era, a ver qué me llegó, ¿no? Ahora es, qué miedo, no quiero ir porque van a haber un montón de biles. Y la relación poco a poco va quedando para después. Al final del día llegamos de trabajar, los varones, ¿cómo? Descuartizados, cansados, agotados, sin ánimo para conversar, sin ánimo para platicar lo que ocurrió en el trabajo, y te dice, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. A veces a mí me pasa, me escuchan hablar y salgo de aquí y no quiero decir ni una sola palabra. Y a veces mi esposa me pregunta, oye, ¿y esto? ¿Por qué? Porque ya se me agotaron las palabras completamente, ¿no? Llegamos cansados para compartir, para escuchar, y el cuerpo ya dio lo que tenía que dar afuera, y al matrimonio se le ofrecen las obras nada más.
Y aunque ese desgaste no siempre se ve también en discusiones inmediatas, va apagando la relación, como el bombero apaga el fuego. La Escritura utiliza una imagen muy clara para hablar de este descuido. En Cantares 2:15 dice: mirad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Esos animalitos pequeños que dañan toda la cosecha. Bueno, así son esos descuidos constantes en el matrimonio. Ese mismo desorden se refleja también en los recursos, en el dinero. El dinero, que es el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestro tiempo allí en el trabajo. Y cuando el trabajo absorbe todo, los recursos, el dinero, se comienzan a ver como algo propio. Y se habla de mi dinero. Ese es el dinero que yo me gané. Se habla de tu dinero. Ese es tu dinero. Lo que yo te di, eso es lo que tú puedes gastar. O lo que tú te ganaste, eso es tuyo. Y así, tu dinero, mi dinero. Como si el matrimonio no hubiera cambiado esa realidad. Y lo recalco, el matrimonio implica morir al yo y morir a mi cuenta. Nadie dijo amén. Silencio total en la sala. Es que somos una sola carne, nos encanta ser una sola carne, ¿verdad, varones? Pero eso implica también ser una sola cuenta. Y ahí ya nadie dijo amén, ¿te ves? ¿Te fijas? Ese mi dinero, tu dinero, ha sido un tema de consejería. No quiero, por favor, no quiero ofender a nadie, pero es un tema recurrente que sale en muchos matrimonios y que sale en circunstancias, híjole, bien complicadas. Circunstancias, por ejemplo, de adulterio, en donde el varón, como tiene su cuenta que nadie toca, a la que nadie tiene acceso, tenía un montón de movimientos turbios ahí que justificaban el adulterio. Y cuando explota esto, se abren las cuentas y se empieza a ver todo lo que alguna vez se ocultó. Así que fíjate cómo esto que pareciera algo tan, es la opinión del pastor, puede resguardar al matrimonio del adulterio, porque es el diseño de Dios, una sola carne. Bueno, piénselo. Ahí en el tema del dinero aparece una tensión profunda. Es: yo quiero vivir desde lo que antes era mío. Y el otro dice: yo también quiero vivir desde lo que antes era mío. Y resulta conveniente para mí que cada quien tenga su cuenta. Y el otro dice: pues para mí también, hagamos un acuerdo que deshonra a Dios y que pone en riesgo el matrimonio. Por mi conveniencia, por el yo en el centro. ¿Cuál es la solución? Pues ya di parte de la solución. El matrimonio nos llama a morir a la idea, primero, de que nuestro tiempo nos pertenece por completo. Nos llama la idea de morir a pensar que después de trabajar ya no queda nada para dar. Nos llama a cuidar esa relación. Eso requiere decisión. Voy a cuidar mi matrimonio. Estoy cansado, estoy desbaratado, estoy deshecho, pero quiero cuidar mi matrimonio. Nos llama también a morir a la idea de que el dinero sigue siendo individual. El matrimonio, mis hermanos, introduce una nueva forma de vivir la economía, los recursos. Se comparten los recursos, se administran juntos los recursos, se toman decisiones económicas juntos. Morir en esas áreas va ordenando la relación. Todo lo que he dicho hasta ahora es una manera de ir ordenando nuestra relación. Hay que hacer algo sencillo por un momento para romper un poquito el hielo, porque yo sé que hablar de dinero a algunos les pone mal. Y mira, aquí no estamos hablando para pedirte dinero, simplemente estamos haciendo un llamado para que compartas tu dinero con esa ayuda idónea o con ese esposo idóneo. Si estás aquí con tu esposo o con tu esposa, acérquense un poquito, péguense un poquito. En voz baja quiero que respondan una sola pregunta, pero en voz bajita, nada más la puede escuchar ella, ¿sí? Escuchen bien. ¿Qué cosa concreta podríamos ajustar esta semana para cuidar mejor nuestra relación? Díselo al oído, así para que esté todavía más romántico. Ahí pongan música de saxofón y algo chido. ¿Qué cosa concreta podríamos ajustar esta semana para cuidar mejor nuestra relación? Porque de nuevo, a veces los niños, el trabajo, el estrés, parece que pues, no hay cosas para hacer. Pero ¿qué cosa concreta podríamos ajustar esta semana para cuidar mejor nuestra relación? Y no tiene que ser algo grande, porque a veces pequeños ajustes hacen una gran diferencia
con el tiempo. Así que tienen un minutito, ahí ponme musiquita, por favor. Un minutito. ¿Qué cosa concreta podríamos ajustar esta semana para cuidar mejor nuestra relación? Veamos un aspecto más en donde morimos, porque en el matrimonio se muere en un terreno muy concreto que parece mínimo, pero que de nuevo en la sala de consejería sale a relucir, y es a quién le contamos las cosas. ¿Con quién hablamos cuando algo nos duele? ¿Con quién hablamos cuando algo nos molesta? ¿Con quién hablamos cuando algo nos inquieta? En muchos matrimonios el problema es que el cónyuge no es la primera persona en enterarse de lo que pasa por la cabeza del otro, por lo que pasa en el corazón del otro. Y es algo fuerte, ¿no? Que se enteren otras personas u otra persona antes que el cónyuge. Se cuentan cosas afuera que no se hablan en casa. Se procesan enojos con amigos o amigas. Se comparten preocupaciones con alguien más. Y sin darse cuenta el matrimonio se sigue debilitando, se sigue debilitando. A veces se justifica diciendo, bueno, solo es amistad. Solo me estoy desahogando, necesitaba a alguien a quien contarle, alguien con quien desahogarme. El problema es que esa persona está ocupando un lugar que no le pertenece. Cuando otro empieza a saber más que el cónyuge, algo está fuera de lugar en el matrimonio. Cuando otra persona sabe algo que tu esposo no sabe, que tu esposa no sabe, algo está fuera de lugar. De nuevo, Génesis 2:24 nos recuerda que el matrimonio es ser una sola carne. Y esa unidad no tiene nada que ver con mundos emocionalmente separados, con cosas que se comparten a otras personas. El matrimonio implica morir a la idea de que todo se puede seguir contando como antes, de que todo se puede seguir platicando a las mismas personas que les platicábamos antes. El primer lugar para hablar, el primer lugar para aclarar, el primer lugar para desahogarse, ahora es el hogar, es con tu cónyuge. Él debe ser tu amigo, esposa. Ella debe ser tu amiga, esposo. El cónyuge vuelve a ser la persona con la que se procesan cosas importantes. ¿Pueden haber amistades? Claro, no estoy diciendo, es del diablo que tengas amistades. Claro, del mismo sexo. Nada de que el varón tiene a su amiga o la esposa tiene al amigo, no, eso ni aún se nombra entre nosotros. Pero aún con esas amistades del mismo sexo, hay límites claros. Cuando las conversaciones regresan a casa, cuando se habla esto, cuando se ventila esto, quiero platicarte esto, me interesa, tienes que venir a escuchar esto que estoy sintiendo, esto que me está pasando, te voy a pasar el chisme, vaya. La primera persona con la que tú debes hablar es con tu cónyuge. Y cuando ocurre eso, el matrimonio se fortalece. Hablemos ahora de otro aspecto y tiene que ver con los pasatiempos. Antes de casarnos, los pasatiempos eran algo personal. Cada quien hacía lo que quería, cuando quería y todo el tiempo que quería. Las series, pues a ver, todas las series que se puedan, ¿no? Toda la temporada. Los videojuegos, para algunos varones ha sido un tema, el tema de los videojuegos. El gimnasio, las redes sociales, los hobbies, las siestas eternas, ¿verdad? Todo eso funcionaba. ¿Por qué? Porque vivía solo, porque vivía sola. Eso funcionaba antes. El problema aparece cuando esa lógica continúa en el matrimonio. Cuando estoy casado y todavía quiero estar con mis videojueguitos. Y hay cosas que hacer y estás en el videojuego. Y hay cosas que hacer y estás en el gimnasio. Y así pudiera seguir. El tiempo libre se convierte en un territorio propio. Cada quien se refugia en su comodidad, en su sillón, en su celular, en la televisión o en el hobby que sea. Y termina ese hobby ganando un espacio que le correspondía a la relación. Y escuchas cosas como, pastor, es que mi esposo no tiene tiempo para mí, pero sí tiene tiempo para ese celular. O, pastor, mi esposa no me hace de comer. ¿Por qué? Porque está con sus amigas o porque está en el hobby X. No estoy diciendo que los pasatiempos sean malos, que cada uno no pueda tener un pasatiempo, no estoy diciendo eso. El conflicto surge cuando el matrimonio tiene que competir con esos hobbies, con esos pasatiempos. La solución práctica es recordar que el matrimonio implica morir al yo,
Morir a la idea de que la comodidad personal, el esparcimiento personal es intocable. Sin duda hay cosas que se ajustan, hay cosas que se limitan, cosas que se sueltan cuando la relación lo necesita. Ahora, no todo tiene que eliminarse, simplemente tiene que reordenarse. Se puede ahora compartir esos tiempos. Ese pasatiempo que tú tenías, puedes intentar compartirlo con tu esposa. Ahí te va el otro control, mi amor, vamos a jugar los dos, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero a veces toca ceder, a veces toca apagar la pantalla, posponer algún plan que tenías en tu hobby, en tu gimnasio o lo que sea, levantarte del sillón. Simplemente para algunos es eso, es estar ahí, ¿no?, desparramado en el sillón, es levantarse del sillón. Morir aquí no es dejar de disfrutar, simplemente es aprender a disfrutar de otra manera, acompañado. Y muchas veces eso empieza con algo tan simple como decidir estar allí con tu esposa o decidir estar allí con tu esposo. Veamos un punto más en donde podemos morir, el último punto. Otra de las áreas donde más frecuentemente surgen los conflictos en el matrimonio, y lo dejé para el final, tiene que ver con la sexualidad. Y de nuevo, no es porque no haya ni instrucción bíblica o porque no haya amor. Algunos dramáticamente lo plantean así, ¿no? Mi esposo ya no me ama porque nada más me ama en la noche. Y la esposa o el esposo dice, mi esposa ya no me ama porque siempre le duele la cabeza. Le pone mucho drama al asunto. No es porque no haya amor. Todo esto es porque seguimos relacionándonos con el cuerpo como si todavía fuera algo propio. La Biblia es clara, en 1 Corintios 7, versículo 4, vas a querer subrayar eso y lo vas a querer postear en tus redes sociales y lo vas a querer escribir y hacer una predicación al respecto. Bueno, 1 Corintios 7, versículo 4. Nos dice la palabra que en el matrimonio ya no son dos, sino uno, eso lo dice Génesis 2:24, pero en el Nuevo Testamento, aquí en 1 Corintios, nos recuerda que eso incluye el cuerpo. Pablo lo expresa sin rodeos, fíjate cómo lo dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Qué está diciendo? Parafraseado, está diciendo, la mujer ya no es dueña de su propio cuerpo, su cuerpo le pertenece a su marido. Y sigue diciendo, ni tampoco tiene el marido potestad, autoridad, propiedad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Te fijas cómo la Biblia lo presenta no como una imposición, sino como algo natural? El matrimonio es unión y ahora mi cuerpo es tuyo, dice el esposo, y la esposa dice, ahora mi cuerpo es tuyo. Es ceder, no es demandar, es ceder. Dicho de forma sencilla, mi cuerpo ya no es solo mío. El conflicto aparece cuando cada uno se mueve desde su propia necesidad. Él espera ser satisfecho como algo que le corresponde. Es que yo soy varón y tengo mis necesidades. Y ella está cansada de estar todo el día en casa, o si trabaja, añádele que llega cansada del trabajo, con la mente llena, sin estar pensando en eso. El varón se activa así de volada. Las mujeres no están pensando en eso, la mayoría. Ahora, ahí ambos están reaccionando desde el yo, desde sí mismos, aunque por razones distintas. Uno, tengo mis necesidades; otra, estoy cansada, me duele la cabeza. Ambos están reaccionando desde sí mismos. Y en este punto, la sexualidad empieza a ser algo que causa tensión. Es un tema sensible. Decía hace rato que en algunos casos crea la ley del hielo. Bueno, pues ahí, cuando tú quieras. Y hay resentimiento en algunos hombres por eso. ¿Por qué? Porque lo ven desde sí mismos y reaccionan así, castigando a sus esposas. Y las esposas pues reaccionan a eso también. Es un problema que se va guardando. Imagínate, si vas sumando cada uno de estos, dices, ok, el resultado es un matrimonio así. Ahora, ¿la solución cuál es? La Biblia nos presenta la vida matrimonial como una vida orientada a agradar a la otra persona. ¿Te fijas cómo se opone a la idea que traíamos? El yo decía, me casé para ser feliz y mira cómo estoy. Pero la Biblia nos enseña que el matrimonio es una vida orientada a agradar al otro. Yo vivo para agradar a mi esposa. Y mi esposa dice, yo vivo para agradar a mi esposo.
Pablo dice que el casado, así lo dice primero en los Corintios 7:33, el casado vive para agradar a su esposa. Y lo mismo la esposa, ¿no? La casada vive para agradar a su esposo. Primero los Corintios 7:33. Así lo dice. O sea, no dice mi esposa debe hacerme feliz a mí, debe satisfacerme en todas mis necesidades. Y la esposa, él me tiene que seducir y tiene que cortejarme porque yo necesito esto. Las mujeres tenemos estas necesidades, aunque cada uno tenga razón de cada lado. Pero la Biblia dice, el casado vive para agradar a su cónyuge. Y ese principio alcanza también la intimidad de lo que estamos hablando. Desde el diseño original, Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Eso es lo que vemos al principio de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Ayuda idónea significa alguien que está frente al varón. Escuchen esto. A diferencia de los animales, Dios diseñó al hombre y a la mujer para estar en la intimidad cara a cara. En los animales no hay eso. En el hombre, que es creado a imagen de Dios, en la intimidad es cara a cara. Y eso coloca la sexualidad en otro plano. No fue pensada solo como un desahogo biológico o como una necesidad de procreación, sino como un encuentro entre personas que se reconocen, un encuentro entre personas que se entregan mutuamente. Y esto incluye y alcanza a matrimonios que tienen 30, 40 años, sí, lo incluye. Pregúntale a Abraham, ¿cuántos años tenía cuando Sara concibió? Y aquí entra el sentir de Cristo. Esto a lo mejor dices tú, pero ¿cómo? Sí, Dios diseñó la sexualidad dentro del matrimonio. Y aquí también aplica el sentir de Cristo. ¿Cómo aplicamos el sentir de Cristo en la intimidad matrimonial? Así, no se trata de exigir, sino de dar. Te lo dejo para que lo pienses. No es que me lo quiten. Ay, pues ya no. Es yo lo entrego por amor. Así habló Jesús de su propia vida. Nadie me quita la vida, yo la doy. Estamos hablando de Cristo. Es la figura del matrimonio. Y Cristo dijo, nadie me la quita, yo la doy. Y eso abarca también este tema del que estamos hablando. Cuando el esposo entiende el cansancio de su esposa, dice, ok, está cansada, pero también dice, yo sé cómo funciona. ¿Qué hace? Y voy a usar el lenguaje bíblico. La cuida como vaso más frágil. Me decía mi esposo el otro día, que vimos a una pareja, ¿no? Y me dice, mira, no le abrió la puerta. Estaba sorprendida porque no le había abierto la puerta. Y le dije, mi amor, nadie hace eso. Hoy nadie hace eso. Y decía, sí, porque yo siempre lo he hecho. Para ella es normal. Y no lo digo para jactarme, ¿no? Toca. Pero es que es algo que parece tan simple, pero que hace una gran diferencia. Es tratar a la esposa como vaso más frágil. Y te estoy llamando, varón, a darlo. No estoy diciendo, esposa, armale una bronca a tu esposo porque no te abre la puerta. No estoy diciendo eso. El pastor le abre la puerta a su esposa. No, estamos hablando de eso. Aquí el llamado es al varón. ¿Hay varones? Anda por abajo. Dices, ay, pastor, qué flojera, que tengo que caminar hasta allá. No te hace mal caminar unos cuantos pasitos, varón, ¿verdad? Ya te lo voy a recomendar al doctor. Es tratarlo como vaso más frágil. Es afirmarlo durante el día con palabras. Sabes que nuestras esposas necesitan, así como una plantita, ser regadas, pero son regadas con palabras. Desde la mañana, mi amor, qué bonita te ves. Por fe, ¿me puedes decir? No, dije ese por fe, no. Ahí le editas, ahí le pones. Qué rico te quedó el desayuno, mi amor, eres una excelente cocinera. Te amo, ¿sí? Vamos a orar, gracias a Dios por esta preciosa mujer que me has dado, por esta excelente cocinera que me has dado. Bendícela, Señor. Gracias porque es hermosa y me la diste. Ahí, todo eso son palabras que afirman a tu esposa con afecto, pero no un afecto sexual, sino un afecto tierno, un afecto, un tomar de la mano, un abrazar, un de pronto acercarte y darle un beso, así nada más, sin esperar nada a cambio, porque el que ama no espera algo a cambio. Cristo se entregó sin esperar nada a cambio. Todo eso, mis hermanos, es el
llamado que nos hace el Señor, y es lo que tiene que ver con dar en vez de esperar, recibir en vez de exigir. Cuando eso ocurre, algo comienza a acomodarse en el matrimonio. Eso va para los varones, pero ahora para las mujeres. Cuando ella entiende que aún en medio del cansancio, y esto lo leí hace poco en un libro que recomendé, solamente una persona en toda la iglesia me pidió el libro, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, con ese espero que le haya gustado el libro. Pero me recordaba un libro que leí que se llama Amor y Respeto. El autor se llama Emerson, no recuerdo el apellido ahora, pero les puedo mandar el dato para que lo consigan. En el libro decía, hablando de ese tema, que unos minutos, nada más, unos pequeños minutos pueden bendecir tanto al varón, o sea, hablando de las mujeres, ¿no? Si se dieran cuenta de que unos cuantos minutos de cercanía pueden traer alegría y descanso a su esposo, decidirían entregarse también, y ahí el matrimonio se fortalece. Está comprobado, hermanos, que matrimonios que tienen esta área, este tema bien resuelto, que lo tienen bien entendido y bien practicado, están más unidos. Tal vez pudieras decir, no hay comunicación, a lo mejor falta eso, ajustar ese detalle y la comunicación va a mejorar, o a lo mejor es al revés. La comunicación puede que mejore también ese detalle. Todo está conectado. El punto central aquí no es ni la sexualidad, ni la comunicación, ni el tener con tu cónyuge sea tu amigo, todo esto. El centro de todo esto es que Cristo sea el centro, que ocupe el lugar del yo de cada uno. Y en ese punto ambos están muriendo. Él está muriendo a su ser áspero, usando un lenguaje bíblico, a su decir, bueno, pues ya vamos a lo que vamos, ¿no? Y ella está muriendo a su cansancio, diciendo, unos pequeños minutos van a hacer feliz a mi marido. Y no pasa nada, lo doy con alegría. Nadie está exigiendo, nadie está imponiendo, ambos están dando. Y así es como el pacto se edifica. Les voy a decir algo que les dije hace poco a mis hijos, que son jóvenes ya. Les dije, miren, les voy a decir algo que los va a acompañar toda su vida, toda su vida. Ellos están solteros ahora. A ustedes pues ya los agarré avanzados en la vida, ¿verdad? Pero les dije, miren, el diablo quiere que las parejas tengan sexo antes del matrimonio. Y quiere después que las parejas después del matrimonio no tengan sexo. Y les dije, los va a acompañar esto toda su vida, ahora que son solteros, y cuando se casen se van a acordar de su padre. Y bueno, ustedes se van a acordar de su pastor también. Para concluir, el matrimonio no fue diseñado para que dos personas se aferren a lo suyo, sino para que aprendan a entregarse. Por eso desde el principio implica renuncias. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Renuncia a la independencia, renuncia al tiempo propio, a los espacios personales, a la comodidad, incluso a nuestro propio cuerpo. No como una pérdida, sino como un camino que fortalece el matrimonio. En la vida cristiana nosotros hemos aprendido esto ya. Morimos al pecado para vivir para Dios. Con eso estoy concluyendo. Aunque el morir siempre es una semilla que después produce fruto. Cristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó. Y nos resucitó a nosotros los que hemos creído. Entonces lo que yo te estoy diciendo es una fórmula, por decirlo así, que funciona garantizada, o le devolvemos sus 45 de la cena. Morir trae como resultado vivir. Y si yo muero en el matrimonio en todas estas áreas, el resultado va a ser vida en mi matrimonio. No es que voy a perder, no es que voy a, ay, mi dinero, y es que mi tiempo, y es que hoy es tan común en las parejas del mundo que tienen sus vacaciones solo las amigas, se van por ahí. No tienen sus salidas al café solo las amigas. Y es que necesito tiempo para mí. No necesitas tiempo para ti. Ya lo tuviste antes de casarte. Necesitas tiempo para sembrar en tu matrimonio. Y de nuevo, morir no es pérdida, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Cuando alguien muere, muchos viven, porque esto va a alcanzar también a tus hijos. Va a alcanzar a los hijos de tus hijos, porque el ellos ver el cambio en tu matrimonio los va a inspirar a querer casarse, los va a inspirar a querer tener un matrimonio como el tuyo, los va a inspirar a querer o a tener el matrimonio y a que sus hijos lo vean, y entonces esa cadena de egoísmo, esa cadena de maldición se rompa. Contigo, ¿cuántos quieren ser los que rompan esa cadena?
Invito a que se ponga de pie.